Hola a todos, mi nombre es Michelle Guamaní y el día de hoy les voy a presentar el tema de anquilosia parcial e incompleta, esto sobre un reporte de caso y también revisión de literatura. Para hablar del tema, primero debemos tener algunos conocimientos previos. El frenillo lingual va a consistir en una banda fibrosa que une la lengua con el suelo de boca o con el proceso alveolar. Si este frenillo es corto, ancho o fibroso, con frecuencia va a producir limitación en la movilidad lingual. ¿Dónde se inicia? Pues se inicia en la cara inferior de la lengua, en las proximidades de su extremo apical. Va a recorrer su tercio anterior y se vuelve hacia adelante, insertándose así en la línea media de la mucosa del suelo de boca. El extremo anterior del frenillo lingual se va a sentar en la cara lingual de la mandíbula, entre el músculo genio-gloso y el músculo genio-ideo, el conducto de Wharton y su carúnculo de salida, así como los conductos de Rabini, además de la cercanía que ésta tiene con la arteria, vena y nervio lingual, y también las venas accesorias y raninas. Si hablamos de la división, pues los frenillos se pueden dividir dependiendo de los componentes predominantes. Se puede dividir en frenillo fibroso, que va a estar compuesto de tejido conectivo y también de tejido epitelial, del frenillo muscular, que puede estar constituido por fibras de los músculos genio-gloso y genio-ideo, y por último el frenillo mixto o fibromuscular, que aquí se observan ambos componentes. En los casos de acortamiento extremo se produce la anquilosia incompleta o anquilosia completa, de modo que la porción libre de la lengua va a perder la movilidad, siendo más evidente el tercio anterior de la lengua, lo que va a originar en muchos casos dificultades en el lenguaje con la imposibilidad de pronunciar determinados sonidos. Para separar los grados de anquilosia, Kotlow propone una clasificación, en la cual la clase 1 va a ser ligera anquilosia, de 2 a 16 milímetros, que es clínicamente aceptable, la clase 2 moderada anquilosia de 8 a 10 milímetros, la clase 3 severa anquilosia de 3 a 7 milímetros y la clase 4 una completa anquilosia, que es menor a 3 milímetros. El frenillo va a presentar ciertas manifestaciones clínicas. Esto, de acuerdo a su tamaño e inserción, puede ocasionar 5 problemas: la anquilosia, el diastema interincisal, la recesión parodontal, la afectación en los fonemas y el desajuste de los aparatos ortodónticos. La anquilosia, o también conocida como lengua persa, se va a definir como la restricción física del movimiento normal anterior de la lengua y en los movimientos de protrusión. Aquí la lengua va a adquirir una forma acorazonada. En este defecto, el frenillo lingual se va a encontrar adherido muy anterior a la punta de la lengua, alterando así la fisiología mecánica de la lengua, y también puede generar alteraciones anatómicas y funcionales en otras estructuras de la boca, además de favorecer e incrementar la prevalencia de una maloclusión dental. Para realizar una frenectomía hay ciertas indicaciones quirúrgicas. Esto tiende a basarse en criterios funcionales como la limitación de la movilidad del ápice, la presencia de una lengua bífida con una limitación de la protrusión lingual anterior o la imposibilidad de poder contactar el ápice lingual anterior con la zona retrodental superior, y que clínicamente se va a observar como una isquemia del frenillo y también de la inserción de este. Es importante mencionar el estudio de Pérez y López, ya que estos autores, tras analizar mediante un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo el diagnóstico y tratamiento de la anquilosia en niños entre edades comprendidas de 5 a 11 años, establecieron las siguientes indicaciones para la práctica de la frenectomía lingual. Entre estas podemos mencionar la interferencia en la funcionalidad de la lengua, es decir, la dificultad en su movimiento, una fonación deficiente también conocida como dislalias, diastemas de los incisivos centrales e inferiores, la irritación del frenillo lingual y ulceración de esta, alteraciones periodontales y por último las alteraciones de la autoclisis. Pero ¿cómo se diagnostica? Es importante previamente el examen elaborar una historia clínica completa con una anamnesis que esté bien detallada y enfocada para que el niño pronuncie ciertas palabras y letras, especialmente la articulación de las letras L,
R, T, D, N, TH, SH y la Z. Sin embargo, clínicamente también debemos observar las características propias de un frenillo sano, como son la inserción, el grosor, la extensión y la longitud, y también la consistencia. La restricción en el movimiento normal de la lengua causada por un frenillo lingual corto se diagnostica cuando la lengua no puede contactar el paladar duro con la boca abierta y cuando no puede protruirse más de 1 a 2 milímetros por fuera de los incisivos inferiores. Si hablamos del tratamiento o cómo podemos solucionar esta condición, el tratamiento del frenillo lingual hipertrófico o cortos puede ser conservador o quirúrgico. En el tratamiento conservador, el logopeda va a indicar una serie de ejercicios apropiados para la articulación fonética, como son la pronunciación de la R, C, S y sílabas trabadas de fla, fle, fli, que permiten obtener el elongamiento del frenillo lingual. Y el tratamiento quirúrgico va a depender de la identificación del problema, si es frenillo corto, y dentro de las cuales existen diferentes técnicas como son la escisión romboidal, la plastia en Z, la plastia B y Y, las cuales tienen como objetivo el alargamiento, corte o reinserción del frenillo lingual. También está indicado la cirugía cuando el tratamiento recomendado por el logopeda no se ha resuelto los defectos de la pronunciación o llamada también dislalia. Una vez hecho énfasis en los conocimientos previos para poder analizar este caso clínico, debemos indicar que el propósito de este artículo va a ser el reporte de un caso de anquilosis incompleta en un paciente masculino de 5 años, 9 meses de edad, el cual se va a realizar una descripción detallada del procedimiento quirúrgico y terapéutico para el tratamiento de la anquilosis. Nuestro pacientito es un paciente masculino de 5 años y 9 meses de edad que va a acudir a la clínica de odontopediatría de la Facultad Odontológica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este pacientito presenta caries de primero, segundo y tercer grado en diversos órganos dentarios temporales que requieren tratamiento conservador. El paciente se muestra colaborador, ya que responde favorablemente a las técnicas de manejo de conductas sencillas, y en el análisis de la historia clínica odontopediátrica muestra una higiene oral deficiente combinada con un alto consumo de azúcar. No se observan hábitos ni maloclusiones. Los planos sagital, vertical y horizontal son normales, aunque en la exploración clínica se detecta una anquiloglosia incompleta del frenillo lingual inferior, con afectación de su pronunciación de palabras. ¿Cómo se estableció el diagnóstico? Pues después de la valoración dental del paciente en la unidad dental y a través de la observación de los movimientos de la lengua y de la pronunciación de las letras y palabras RLP, se clasificó de acuerdo a Kotlow como una anquiloglosia incompleta, confirmándose así la necesidad de una intervención quirúrgica. Se llevó a cabo un protocolo de rehabilitación dental. Esto fue en 7 citas y consistió en la remoción de las lesiones cariosas, extracciones dentales que fueron necesarias, se realizaron pulpotomías y pulpectomías y restauración con resinas, coronas de níquel cromo, con un frente estético fijo, con perla palatina y un mantenedor de espacio, además de sellador de fosetas y fisuras. Una vez culminada la fase de rehabilitación, se realizó el tratamiento de la anquiloglosia. Para ello se empleó la técnica quirúrgica romboidal para corte y alargamiento del frenillo lingual previa anestesia troncular bilateral lingual y puntos locales a cada lado del frenillo y de la punta. Se pasó por un punto de sutura de seda de 4-0 en la punta lingual para la tracción e inmovilización y así evitar el riesgo de movimientos involuntarios del paciente y poder tener una buena visualización del frenillo. Además se realizó una incisión transversal a través de la mucosa de 1 centímetro para arriba de las corúnculas de salida de los conductos de Wharton de las glándulas submaxilares, apoyando la hoja de bisturí número 15 o las tijeras finas en dirección horizontal y perpendicular al frenillo traccionado de la lengua, colocando como de esta forma el corte y elongación del frenillo. Una vez que se liberó la mucosa, la disección rama se limitó a la línea media. El músculo geniogloso
Se seccionó transversalmente con las tijeras hasta obtener un grado de movilidad lingual deseado. Se realiza la hemostasia por compresión y se sutura la mucosa con sutura Vicryl 4.0 con puntos simples. Se dan indicaciones postoperatorias inmediatas en sus primeras 12 horas y se solicita posteriormente iniciar movimientos o terapia lingual desde su cita control y retiro de puntos. Como ya hemos podido intuir, la anquiloglosia parcial o completa va a ser un trastorno de desarrollo que es relativamente frecuente y usualmente se detecta cuando el paciente va a presentar alteraciones del lenguaje. El tratamiento de esta condición debe ser confirmado por un terapeuta del lenguaje, quien después de establecer un programa de ejercicios va a contar con los elementos para poder solicitar la evaluación y el apoyo de un especialista y así valorar el tratamiento quirúrgico de la anquiloglosia. En el caso clínico que se presentó el día de hoy, la mamá acudió a un logopeda y se notó la dificultad en el habla del niño. El procedimiento quirúrgico es sencillo, pero hay que hacer énfasis en que debe realizarlo un especialista en cirugía bucal. Existen 3 tipos de técnicas para la corrección del frenillo lingual corto. Podemos mencionar a la técnica romboidal, que es la que se utilizó en el caso de nuestro pacientito, que consiste en cortar o elongar el frenillo. La Z-plastia, que es cambiar la dirección de las fibras. Las dos tienen como objetivo el elongamiento de la lengua y por consiguiente su función normal. La técnica romboidal va a estar indicada para frenillos cortos que involucren el tejido fibroso y la Z-plastia se utiliza para los frenillos cortos que además de tejido mucofibroso involucran al músculo genio-gloso. Va a ser fundamental la colaboración del paciente durante y después del procedimiento quirúrgico para así poder favorecer la recuperación de los tejidos. El paciente debe realizar los ejercicios determinados por el logopeda. En el caso de este paciente, después del tratamiento no presentó mejoría en el trastorno del lenguaje. Por ello debe descartarse la presencia de factores físicos, ambientales, emocionales o neurológicos que influyen en el niño para que no lleve a cabo los ejercicios determinados por el logopeda. Cabe recalcar que la remoción de la sutura se llevó a cabo transcurridos los 5 días y se programaron citas controles al mes, a los 6 meses y al año. Concluimos este video mencionando que el odontopediatra debe estar familiarizado con la anquiloglosia y las complicaciones que esto puede traer. En el examen del paciente va a ser conveniente incluir la evaluación del lenguaje para así poder detectar la presencia de dislalias y orientar a los padres sobre la necesidad de poder acudir a un logopeda. La anquiloglosia parcial va a ser un trastorno común con frecuencia de trastornos del lenguaje derivados de un frenillo corto. Se tratan de manera conservadora cuando las dislalias no muestren mejoría después del tratamiento establecido por el logopeda y se requiere una intervención quirúrgica. Y por último, este procedimiento quirúrgico va a ser idealmente realizado por un cirujano bucal o en todo caso por un cirujano maxilofacial. Este va a decidir la técnica más adecuada considerando el tipo de frenillo que se trate. Y el tratamiento quirúrgico debe estar precedido por el tratamiento del lenguaje para poder así asegurar el éxito de este tratamiento. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Que tengan un muy lindo día.